Un paro nacional afecta este martes Argentina y tiene el país bastante convulsionado, todo esto debido al cepo cambiario, a problemas económicos y a cuestionamientos a la actual administración de Cristina Fernández de Kirchner. Para profundizar en los temas económicos estamos con la gerente de estrategia y además economista de Bantrust, Gabriela Cribio. Muchas gracias por esta entrevista. Por favor, un placer. A ver, Gabriela, tenemos efectivamente, tal como lo muestra la foto, una Argentina que está muy efervescente, que ya está reclamando y que está con riesgos reales. Por ejemplo, se habla de la eventualidad de caer en un default. La presidenta Fernández ha dicho que no va a pagarle a los fondos que ella considera especulativos. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves? Muy complicado. O sea, yo creo que, de hecho, por ejemplo, si uno ve a nivel de mercado, los CDS que me muestran o me miden el riesgo de default de Argentina, que hasta fines de octubre estaban en 970 puntos, hoy en día están en 2.500 puntos. O sea, eso es lo que un inversionista le exige de sobreprecio a Argentina para invertir ahí, digamos. Es algo muy concreto y que, por ejemplo, está, no sé, 10 veces, lo que es el CDS de España, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un alza, de más de 1.000 puntos en menos de un mes. Está muy complicado Argentina, sobre todo por lo que está pasando justamente con estos fondos que se han llamado fondos buitres, ¿no? Los hedge funds que no se acogieron a la renegociación que hubo de la deuda externa en Argentina en el 2005. Argentina propuso un canje a los tenedores de bonos y les ofreció, o sea, dentro de las cosas que se pedía en la negociación era una reducción del 65% del valor del principal. Bueno, a los que accedieron a eso, que fue el 93% de los tenedores, Argentina les siguió pagando de acuerdo a lo que se estableció en esa negociación. Pero hubo un 7% que no se acogió a esa negociación y han venido reclamando sistemáticamente para que se les pague no solamente lo que se les debe de intereses, sino el principal, ¿no? Los intereses adeudados durante todo este periodo, porque a ellos no se les pagó nada durante estos últimos 7 años, y el principal. Si eso fuera así, Argentina le debe a esta gente 1.3 billones. Es decir, 1.300 millones de dólares. A estos, pero además, hay que sumar que, esto es un porcentaje chico de ese 7% que no reclamó, digamos. De los que no se acogieron a la negociación, hay como 6 billones más. Y el gran problema fue que hace cuestión de 2 semanas, hay unos bonos emitidos por la provincia del Chaco, que es una provincia muy pobre, y tenían que pagar intereses por nada, $263.000 en dólares, y el Banco Central no se los quiso vender. Entonces, Argentina cayó en lo que se llama default técnico. O sea, esa es la situación de cara a los mercados exteriores, del mercado externo, ¿no? Hay que pensar que Argentina en el 2001 defaulteó una deuda por 81 billones, o sea, 81.000 millones de dólares. No volvió a los mercados de capitales. Hoy en día prácticamente tiene cerrado el acceso al financiamiento externo, con un déficit de inversión en el sector eléctrico brutal. O sea, Argentina necesita inversión externa en el sector eléctrico. O sea, cada vez que viene el verano pasan los mismos problemas, vienen los cortes de luz por el uso del aire acondicionado. O sea, eso pero es endémico, con una situación política complicada. O sea, el gobierno de la presidenta Fernández, hoy en día tiene prácticamente un 20% de apoyo, un 60% de desaprobación. O sea, ¿cuál podría ser una salida real para Argentina? Y digámoslo porque también en términos políticos la oposición tampoco... bueno, eso es un gran tema. La oposición no ha logrado... oposición, es decir, sin duda. La oposición no ha logrado tener un candidato que se pare fuertemente frente a Cristina Fernández, ¿no? En parte porque, claro, la última llegada al poder de la oposición terminó con el desastre del presidente de la Rúa también. Ahora, esto es por un lado el tema político. Por otro lado, Cristina también está viendo, hasta hace poco se aprobó, Argentina se convirtió en el 5º país del mundo en permitir que chicos de 16 años pudieran votar, y la idea de esta medida es que básicamente un sector que está más proclive a la izquierda cristinista, le dé el apoyo y ella pueda lograr un tercer periodo, digamos. Esa es la idea de esta reforma. O sea, mientras la soja se mantenga en el precio o pueda recuperar el 20% que cayó desde su valor máximo,
estamos más tranquilos, pero ahora la situación de Argentina empieza a ser un poco complicada. Digo, igual hay que decir que Argentina tiene hoy en día 45 billions en el Banco Central. Que son sus reservas, 45.000 millones. Exactamente. Por eso tampoco cambian dólares y por eso no están con este cepo cambiario. Exactamente. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Como Argentina, a medida que se le van venciendo los bonos, como Argentina, nadie está dispuesto, porque para que Argentina coloque deuda, tiene que haber inversionistas dispuestos a comprar esa deuda. Como Argentina sistemáticamente ha cambiado las reglas del juego, no hay ningún inversionista que esté dispuesto a arriesgarse a comprar títulos de Argentina. Entonces, cuando viene el vencimiento de los títulos de Argentina, Argentina tiene que pagar el principal, no tiene la posibilidad de renegociar la deuda, que es lo que muchos gobiernos hacen. O sea, los gobiernos van pagando los intereses y cuando se acerca el momento del vencimiento de la deuda, se coloca una deuda por el mismo valor, o sea, se va renegociando la deuda, se va recolocando el mismo stock de deuda. Pero Argentina no tiene esa posibilidad. Gabriela, ¿y qué posibilidad tiene Argentina? ¿Qué salida se ve a esta situación? ¿O ya estamos acostumbrados como mundo a ver a esta Argentina que cada cierto año, cierta cantidad de años, cae en default, hay protestas, la última vez se echó mano a recursos de los jubilados? Claro, con las AFJP. Lo que pasa es que en el fondo, bueno, eso es un recurso que hoy en día ya no existe, el tema de dónde poder echar mano. Por otro lado, los cambios sistemáticos que ha habido, digo, de cambios en las reglas del juego espantan un poco a los inversionistas internacionales, pero hay una historia de empobrecimiento, digo, de un país que hace 40 años, digo, estaba posicionado para dejar de ser país emergente y ser país desarrollado, y hoy en día, a nivel de mercados de capitales, digo, Argentina ni siquiera se considera un país emergente, se considera un país frontera. O sea, que son los países que están más atrasados, digamos, que los países emergentes. Digo, y hay un descontento social no menor, porque claro, la política se ha polarizado mucho la sociedad. Se ha polarizado mucho la sociedad. Y en este minuto es muy difícil pensar en un programa de reforma económica, porque el poder, digo, no lo va a permitir. ¿Hacia dónde va Argentina? Hacia convertirse eventualmente en una Venezuela de Chávez, donde no hay quien conteste el poder de la presidenta, porque básicamente la cámpora se está adueñando de los medios de producción también, digamos, porque en el fondo lo que le queda a Argentina es el campo. Y de ahí recauda mucho Argentina y eso le permite seguir manteniendo toda esta burocracia que tiene, digo, de los grandes impuestos que está pagando el agro. Pero si los precios de los productos bajan, se complica mucho. O sea, Cristina en este minuto tiene que gastar cada día más para poder seguir estando en el poder. De hecho, la soja estuvo cayendo con fuerza, perdió un 20% en los últimos 2 meses. Sí, el máximo fue en septiembre. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que la soja también depende mucho de las compras que haga China, y China anunció que no iba a concretar determinadas compras de soja, digamos. Entonces yo creo que en el fondo, digo, Argentina hoy en día la soja representa prácticamente el 30% del valor de las exportaciones de Argentina. Y el 35% de los ingresos del fisco. Claro, entonces Argentina se ha convertido cada vez más en un exportador monoproducto. Entonces cada día me hago más dependiente, soy más vulnerable a las relaciones comerciales, digo, con un solo producto. Entonces hay un tema de diversificar la estructura productiva, pero si no hay reglas claras, digo, es muy difícil. Es decir, en el mediano plazo no se ve un panorama algo más sin un alentador. Cambio político, digo, que en el fondo permita que se desarrolle la iniciativa privada y que le dé más seguridad a los inversionistas, es muy difícil. Es muy difícil, digo, además, digo, son modelos, digo, Argentina está evolucionando hacia un modelo productivo que ha probado, digo, que no es eficiente, que no asigna bien recursos, que más que nada destruye riqueza en lugar de crear riqueza. O sea, si comparamos Venezuela hoy en día versus Venezuela en los años 70, digo, ha habido una destrucción de riqueza increíble. El monoproducto, claro. Enfocarse solamente en áreas en las que no hay eficiencia. Exacto. Y el subinvertir en necesidades como por ejemplo el sector energético.
Bueno, hay un subsidio, hay un congelamiento de precios en los últimos 12 años. Claro, por eso la gente en el fondo, lamentablemente no, te quiero decir, igual hay un sector de la población que se ha visto beneficiado con tarifas de servicios públicos congeladas, pero las restricciones van después por el lado de la cantidad, o sea, porque en el fondo en mercado uno ajusta por precio o ajusta por cantidades. Digo, el tener los precios congelados quiere decir que nadie ha invertido, hay una subinversión en el sector eléctrico y todos los veranos la gente sufre racionamiento o cortes de energía. Lo mismo pasa a nivel de infraestructura, lo mismo pasa con las carreteras, lo mismo pasa con las telefónicas. Gabriela, para cerrar me gustaría preguntarle, ¿cae o no cae en default y cuándo Argentina? Va a depender de lo que en el fondo dictaminen estos jueces, los jueces de Nueva York, ¿no? O sea, hoy en día lo que se ha dictaminado es que, y que fue lo que dio origen a su vez al embargo de la fragata argentina en Ghana. A ver, lo que se ha dictaminado es que el gobierno argentino le tiene que pagar a todos los tenedores de sus bonos cuando venza el próximo cupón por igual, pero como Argentina no va a tener la capacidad de diferenciar, o sea, el gobierno argentino no tiene la posibilidad de hacer diferencia entre los tenedores de bonos que se acogieron al canje y los que no se acogieron al canje. Hasta hoy, los tenedores de bonos que no habían aceptado reestructurar su deuda en el 2005, desde ahí no recibieron un peso, o sea, le fue peor que a los que sí aceptaron la reducción del 65% del principal, pero hoy en día el juez que está en Nueva York dictaminó que a todos los tenedores de bonos se les debe pagar. Y hay un tema de voluntad política de Cristina. Cristina ha dicho que ella no está dispuesta a darle ni $1 a estos fondos que ella ha catalogado como buitres. Entonces, cuando sea el próximo vencimiento, Argentina no va a poder diferenciar entre un tenedor de bono y otro. Y entonces, bueno, no le va a pagar a nadie y ahí cae en default técnico. Aunque tenga la plata para pagar, porque hoy en día en el Banco Central tiene reservas para hacer frente a estos vencimientos. Tiene reservas para hacer frente a esto. Pero es un tema político. Los repactados, no para los otros. No, hoy en día tiene plata para todo. Porque hoy en día tiene 45 billions en el Banco Central y, digo, pensemos que al final, digo, entre los que no están repactados, hoy en día un cálculo más o menos a lo bruto podría ser, no sé, digo, 1.3 son los que están reclamando, los otros tienen un outstanding de 6 billions, podría llegar a ser, no sé, 10 billions, ponte tú. O sea, plata para pagar tiene. Pero además tenemos que pensar que en la medida que se van venciendo los bonos, Argentina tiene que pagar todo el principal. Claro. Y en la deuda soberana, básicamente, digo, más allá de la capacidad de pago, está la voluntad de pago. O sea, porque en el fondo, si un Estado tiene las reservas para pagar, pero no quiere pagar, y ese es el tema de Argentina. O sea, hoy en día, aparentemente, digo, Cristina Fernández sigue diciendo que ella no quiere pagarle un peso a estos fondos que lucran con el interés de todos los argentinos. Pero si no se doblega a lo que es el mercado, va a caer en default. Bueno, vamos a estar entonces muy atentos a ver qué pasa. Contamos con su presencia para esa oportunidad. Un placer. Feliz. Muchas gracias por esta entrevista. Por favor, un placer. Y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima.